¿Qué sucedió en la historia que parece completamente falso pero no lo es? La guerra de los chimpancés de Gombe fue observada en Tanzania por la famosa primatóloga Jane Goodall en la década de 1970. Una tropa de chimpancés se dividió en dos grupos, dando lugar a un conflicto intenso que duró 4 años y solo terminó después de que todos los machos de un lado fueron desvividos. Es normal que muchas especies tengan disputas sobre territorio, pero esto nunca antes se había observado en un grado que pudiera compararse con la guerra humana y fue profundamente traumático para Goodall, quien había observado que los chimpancés eran considerablemente más amables que los humanos antes. De este momento se advierte sobre descripciones gráficas a continuación. Durante varios años luché por aceptar este nuevo conocimiento. A menudo, cuando despertaba en la noche, imágenes perturbadoras surgían sin avisar en mi mente. Satanás, uno de los simios, sosteniendo su mano debajo de la barbilla de Sniff para beber el líquido rojo que brotaba de una gran herida en su rostro, el viejo Rodolph, generalmente tan benévolo, erguido para lanzar una piedra de 4 libras al cuerpo yacente de Godi, Yomeo desgarrando un trozo de piel del muslo de Figan, cargando y golpeando una y otra vez el cuerpo herido y tembloroso de Goliat, uno de sus héroes de la infancia. Por cierto, los chimpancés son los parientes vivos más cercanos de la humanidad, para que lo consideres. Es admirable que Goodall, ahora en sus 90 años, continúe abogando por el bienestar y la preservación de los chimpancés y otros grandes simios cuando esta revelación podría haberla desilusionado fácilmente con toda la especie. Solo escuchar sobre esto casi lo hizo conmigo. Notablemente, ella dijo que aunque este evento podría probar que los humanos están predispuestos a la violencia, no significa que la violencia sea inevitable. A diferencia de los chimpancés, nosotros tenemos la capacidad de elevarnos por encima de nuestra naturaleza. También, completamente no relacionado, Tsutomu Yamaguchi, quien vivía en Nagasaki, estaba en Hiroshima por un viaje de trabajo cuando la bomba atómica impactó el 6 de agosto de 1945. Sobrevivió, aunque herido, y regresó a casa, volviendo al trabajo el 9 de agosto justo a tiempo para que se lanzara la segunda bomba sobre Nagasaki. Es la única persona oficialmente reconocida por el gobierno japonés por haber sobrevivido a ambas bombas. No está claro si esto es una suerte excepcional o una mala suerte terrible, pero vivió hasta la avanzada edad de 93 años. A sus 25 años, el noble logró convencer a sus captores de que su rescate era demasiado bajo y que debían exigir más. Mientras esperaba el rescate, tomó el control de los bandidos, les leyó discursos y poemas y los mandó por un tiempo, bromeando al mismo tiempo que les decía que iba a hacerles pagar una vez que estuviera libre. 38 días después, llegó su rescate y fue liberado. Sin el respaldo militar o gubernamental, César entonces reunió una flota por su cuenta, cazó a los piratas y luego les hizo lo que había anunciado, tal como había dicho que lo haría. Había un soldado finlandés llamado Aimo Koivunen que lideró a su tropa en la guerra de continuación entre los soviéticos y Finlandia, junto con la versión alemana de la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra, los alemanes le proporcionaron al ejército finlandés una sustancia para ayudarlos a mantenerse despiertos llamada pervitin, que era metanfeta pura. Aimo fue asignado a la tarea de hacer senderos en la nieve fresca para que su grupo los siguiera. Esto era muy agotador. Durante su recorrido, Aimo se cansó mucho de esquiar y estaba extremadamente frío, así que decidió tomar una de las pastillas de metanfeta para seguir adelante. Sin embargo, como llevaba guantes y hacía mucho frío, no pudo quitárselos. Esto afectó su destreza, así que se dijo a sí mismo: «Solo tomaré lo que caiga en mi mano». Luego vació algo en su mano y lo tomó. Sin saberlo, ingirió todo el contenedor, que contenía el suministro completo de la tropa, lo cual era 30 veces la dosis recomendada. Tuvo un breve impulso de energía y luego perdió el conocimiento. Cuando despertó, no tenía más suministros que sus esquís y estaba separado de su patrulla, completamente solo. Cuando volvió en sí, se encontraba a 100 kilómetros de su punto de partida, y esquió completamente bajo los efectos de la sustancia, avanzando demasiado rápido para que los soviéticos pudieran seguirle el paso. Una vez consciente, continuó esquiando mientras los soviéticos aún lo perseguían. Esquivó una mina terrestre y realmente sobrevivió. Probablemente debido a su delirio y a su incapacidad para procesar el dolor correctamente. En los días siguientes, su subida de energía se desvaneció y comenzaron los dolores de hambre. Sin suministros tuvo que buscar comida y comió piñones y un jay siberiano crudo. Siguió esquiando y, finalmente, llegó a territorio finlandés, donde fue llevado a un hospital. Solo pesaba 43 kilogramos. Su ritmo cardíaco estaba cerca de 200 latidos por minuto. Se recuperó y vivió hasta 1989.
Leo el fantasma tuerto Major de Canadá. Sirvió en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. El hombre hizo que Cocaine Bear pareciera un osito de peluche. También conocido como el Rambo de Quebec, liberó toda una ciudad neerlandesa. Liderando a 18 hombres canadienses, contuvo a algo así como 14.000 soldados chinos durante 3 días. Cuando perdió un ojo al hacer frente a algunos soldados de las SS, le dijeron que regresara a casa. Él respondió que no. Le indicaron que debía usar un ojo de cristal si quería seguir luchando. Dijo sí, y continuó combatiendo con un parche en el ojo. Hizo que 93 soldados alemanes se rindieran y marcharan hacia las líneas aliadas por su cuenta. Estaba en un tanque que pisó una mina que afectó a todos menos a él, quien resultó con 2 tobillos rotos, 4 costillas fracturadas y su espalda lastimada en 3 lugares. Se recuperó en un hospital belga y regresó rápidamente al frente. Cuando un amigo fue desvivido en su camino hacia Zwolle, él emprendió una furiosa rampa de un solo hombre que duró toda la noche. Secuestró un coche de reconocimiento alemán, tomó el MP-40 del conductor y añadió otra metralleta a su arsenal personal. Hizo tanto ruido por sí solo con granadas y las armas que los alemanes asumieron que estaban luchando contra toda una brigada. Cada vez que Leo capturaba a unos 10 soldados, los marchaba hacia las líneas aliadas y regresaba para continuar su asalto en solitario. Se estima que Leo hizo esto al menos 10 veces durante la noche. Se infiltró en casas civiles para tomar siestas rápidas, incendió una sede de la Gestapo, intercambió disparos con oficiales de las SS en su cuartel general. A las 4:30 de la mañana anunció a la ciudad que estaban libres. Le ofrecieron 2 veces la medalla de conducta distinguida, una por cada guerra. Rechazó la primera porque creía abiertamente que el hombre que se la otorgaba era incompetente. Aceptó la segunda por su trabajo en Zwolle. Regresó a la vida civil como instalador de tuberías hasta que comenzó la Guerra de Corea. Tenía 29 años para entonces. Aunque no brutalizó a la oposición durante esa guerra, todavía fue reclutado como parte de un equipo de francotiradores. Las acciones y el legado del hombre en tiempos de guerra son absolutamente admirables. Daniel Inouye era un estadounidense de origen japonés de Hawái y sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante una batalla en Italia, fue herido varias veces, incluida una explosión que le provocó la pérdida de su brazo derecho a la altura del codo mientras se preparaba para lanzar una granada de mano. Afortunadamente, cuando su brazo fue desprendido, provocó que su puño se cerrara, evitando que la granada activa con el pasador retirado se soltase y detonase. Usó su mano buena para sacar la granada de su mano lastimada y la lanzó hacia el búnker que estaba asediando, acabando con la vida del soldado alemán que le había causado su herida. Continuó avanzando hacia la fortificación, descendiendo al menos a un enemigo más, hasta que recibió un 5.º disparo, colapsando y desmayándose. Cuando despertó y vio a sus hombres atendiendo sus heridas, les dijo: «Nadie ha detenido la guerra», y les pidió que regresaran a luchar. Luego sirvió en el Senado de Estados Unidos de 1962 a 2012. En 2000, le fue otorgada la Medalla de Honor por su heroísmo y valentía. La rebelión de Taiping. Un tipo en la China de la década de 1850 tuvo un sueño en el que era el hermano menor de Jesucristo, y terminó liderando un ejército culto mesiánico en una rebelión que duró varios años y que tomó el control de más de un tercio de China, convirtiendo a la fuerza a las personas a su versión del cristianismo, y que finalmente dejó más de 22 millones de personas como víctimas, y nadie en Occidente ha oído hablar de ello. Adrian Carton de Biard sirvió en la Guerra Boer, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial. Le pegaron un tiro en la cara, la cabeza, el estómago, el tobillo, la pierna, la cadera y la oreja. También quedó ciego de un ojo y sobrevivió a 2 accidentes de avión. Se escapó de un campo de prisioneros de guerra y se lastimó gravemente los dedos con sus propias manos cuando un médico se negó a atenderlo adecuadamente. Al describir sus experiencias en la Primera Guerra Mundial, escribió: «Francamente, disfruté de la guerra». Durante las guerras napoleónicas, un barco francés naufragó frente a la costa de Hartlepool, Inglaterra. El único sobreviviente fue un mono vestido con un uniforme militar francés, que posiblemente servía como la mascota del barco. Sin saber cómo lucían los franceses y sospechando de espías, los habitantes del pueblo supuestamente llevaron a cabo un juicio y ahorcaron al mono, creyendo que era un espía francés. Robert Smalls, un esclavo afroamericano durante la Guerra Civil de los Estados Unidos, fue asignado a un barco de carga confederado. Después de ganar la confianza de los marineros a bordo, esperó hasta la noche, cuando había una celebración, y se disfrazó de oficial para tomar control del barco.
Lo llevó a las fuerzas de la Unión, liberándose a sí mismo y a 16 afroamericanos más. Convenció a Lincoln para que permitiera que hombres negros sirvieran en la Unión y se convirtió en el primer hombre afroamericano en ser ascendido a capitán. El desvivimiento del hermano mayor de Kim Jong-un es tan increíblemente insano que parece algo sacado de la televisión. Efectivamente, las dos mujeres que estuvieron involucradas no tenían idea de lo que estaba ocurriendo. Pensaban que estaban participando en un programa de bromas o algo así, y habían estado haciéndole misma broma a diferentes personas, pero sin sustancias dañinas y cosas por el estilo, durante aproximadamente un año, preparándose sin saberlo para desvivir a este individuo. El gobernador de New Hampshire, Meldrim Thompson, se enojó tanto con el estado de Maine porque creía que estaban entrando en aguas de New Hampshire y llevándose nuestras langostas, que pidió al gobierno federal ojivas nucleares para apuntar a Maine. Creo que en su página de Wikipedia se le denomina las guerras de las langostas. De todos modos, por esta razón, en algunos mapas se verá la línea estatal entre New Hampshire y Maine extendida hacia el océano. Lo hicieron para apaciguar al completamente loco Meldrim Thompson. Mi papá me contó esto cuando era niño, antes de internet, y recuerdo haber pensado claro que sí o que mi papá lo estaba exagerando para efectos cómicos, pero no. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, hubo varias treguas navideñas en las que ambos bandos se encontraron en el espacio de nadie y mantuvieron una actitud amistosa entre ellos. Intercambiaron alimentos, souvenirs, cantaron villancicos juntos, realizaron intercambios de prisioneros y llevaron a cabo ceremonias conjuntas de entierro. Supuestamente, también hubo un partido de fútbol entre ambos lados. Luego, volvieron a reanudar los combates después de la Navidad y Año Nuevo. Una operación de engaño durante la Segunda Guerra Mundial involucró un cadáver vestido como un teniente británico o algún otro rango, no lo sé. Los británicos colocaron una carta con falsos planes de invasión en el bolsillo del uniforme y la dejaron caer cerca de una playa en España. Los españoles encontraron el cadáver, leyeron la carta y la enviaron a Alemania y/o Italia. La carta detallaba una invasión de Cerdeña y, creo, otra isla que, en realidad, nunca iba a ocurrir. Pero los italianos creyeron que la carta era real y enviaron un gran número de tropas a Cerdeña, justo antes de que los aliados invadieran Sicilia. En 1986, el lago Nyos en Camerún experimentó una erupción limnética. Una perturbación desconocida provocó que cientos de miles de metros cúbicos de dióxido de carbono eruptaran desde el fondo del lago y cayeran sobre varias aldeas cercanas, asfixiando a casi 1.700 personas y 3.500 animales de ganado. Los sobrevivientes sufrieron múltiples lesiones y parálisis, y reportaron haber olfateado huevos podridos, lo que llevó a los médicos a creer que habían sido atacados por azufre. Ahora se cree que otros gases volcánicos también fueron liberados durante la erupción. La CIA gastó una vez millones para convertir a un gato en espía. Le instalaron un micrófono y un transmisor, lo entrenaron para espiar a agentes soviéticos y le pusieron el nombre de Acoustic Kitty. En su primera misión, el gato fue liberado cerca de una banca en el parque donde dos objetivos estaban conversando. Dio unos pasos y fue sorprendido inmediatamente por un taxi. La misión fue declarada un fracaso. El gato fue declarado muy plano. $20 millones bien invertidos, caballeros. Operación Mincemeat. El 30 de abril de 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas británicas plantaron el cuerpo de un tal William Martin en la costa de una parte bastante remota de España, como si hubiera estrellado su avión. Llevaba consigo documentos confidenciales sobre una planeada invasión de Cerdeña. Mientras tanto, otro piloto estrelló su avión en la misma parte de España, al mismo tiempo, y también se llamaba William. Esto, claramente, no formaba parte del plan, solo fue una gran coincidencia. Un bloque entero de la ciudad de Filadelfia fue reducido a cenizas porque un hombre lanzó un artefacto explosivo desde un pequeño avión. El lunes 13 de mayo de 1985, 11 personas perdieron la vida en el incendio, 5 de ellas eran niños. Todos sabían quién lo hizo, pero nunca enfrentó consecuencias, nadie lo hizo. En septiembre de 1944, varios aviones de la Armada de los Estados Unidos fueron derribados sobre la isla de Chichijiwa, ocupada por Japón. 9 pilotos sobrevivieron al derribo. 8 de ellos fueron capturados. Todos los 8 fueron ejecutados, decapitados, y la mitad de ellos fue parcialmente consumida. El 9º piloto que logró evadir la captura y evitar ser canibalizado.
El futuro congresista, embajador ante las Naciones Unidas, director de la CIA, vicepresidente, presidente y padre de un presidente, George H.W. Bush. En la batalla de Caránsebes, debido a una serie de errores tontos que comenzaron con un buen trago, el ejército austríaco atacó por error a sus propias tropas en lugar de a los otomanos, que llegaron tarde. Al final, ambas partes se retiraron, convirtiéndose esta, hasta donde yo sé, en la única ocasión en que un ejército luchó contra sí mismo y perdió. A menudo se menciona como una batalla en la que 0 tropas otomanas derrotaron a 100.000 austriacos. La caída de castores en Idaho en la década de 1940. Debido a que los castores construían presas y afectaban a las comunidades rurales, se necesitaba reubicar algunos castores en áreas más remotas de Idaho. Decidieron que la mejor solución era lanzarlos desde un avión en cajas de madera con paracaídas. Las cajas estaban diseñadas para abrirse al tocar el suelo. A pesar de lo ridícula que podía sonar esta idea en papel, 75 de 76 castores sobrevivieron a la caída, siendo la única víctima un castor que logró romper la caja en el aire y cayó a su muerte. Se encontró material grabado por el Departamento de Pesca y Caza de Idaho que documentaba parte del proceso. La isla de Key West se separó de los Estados Unidos durante 5 minutos. Después de que los problemas en la frontera afectaron el turismo, el alcalde de Key West declaró guerra a los Estados Unidos al golpear simbólicamente a un hombre disfrazado de soldado con una hogaza de pan cubano. Y luego se rindió de inmediato pidiendo $1.000 millones en ayuda extranjera. Un par de años después, la Reserva del Ejército de los Estados Unidos estaba realizando ejercicios de desembarque en Key West, pero, lamentablemente, nunca alertaron a las autoridades de Key West. Así que Key West decidió usar esto como una excusa para tener un encontronazo con el ejército, disparándoles con pistolas de agua y lanzándoles globos de agua y pan duro. Toda la gloria a la República Concha. El programa espacial de Zambia. El objetivo a corto plazo del programa espacial zambiano era enviar a una adolescente y 2 gatos a la Luna. El objetivo a largo plazo era comenzar a convertir a las poblaciones primitivas de Marte al cristianismo pacíficamente, por supuesto. El programa estaba encabezado por un exsoldado y maestro de escuela primaria llamado Edward McCucan Incoloso. Incoloso llamaba a astronautas a quienes participaban. Tenían planeado lanzar su cohete de 3 metros de longitud desde el centro de un estadio en la ciudad capital. Pero les fue negado por los funcionarios del gobierno, después de que el programa espacial se detuviera debido a la falta de financiación y a que su principal astronauta quedara embarazada. Incoloso se postuló para alcalde. Habló a favor de la legalización de los hechiceros y obtuvo un título en Derecho a la edad de 64 años. Poco antes de su muerte, recibió una medalla de la Unión Soviética por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Stamford Bridge 1066, donde un vikingo que supuestamente empuñaba un hacha de 2 manos detuvo a todo el ejército inglés en un puente. Suena como una tontería increíble de Hollywood, pero en realidad sucedió. El ejército inglés solo pudo cruzar cuando lograron llevar un bote debajo del puente y apuñalarlo con una lanza desde abajo. Pero no antes de que él matara a algo así como 40 hombres. Solo imagina ser uno de esos soldados que deben enfrentarse a este tipo que ya había masacrado a docenas. Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo de cómo se mire la historia, sus esfuerzos no fueron suficientes para impedir que el ejército inglés derrotara a los vikingos invasores. 3 semanas después, los ingleses fueron derrotados en la batalla de Hastings. Siguiendo con el tema de guerreros solitarios, Miyamoto Musashi fue un verdadero samurái cuya historia de vida es semi-mitológica y a veces parece un anime. Lo que quiero decir con esto es que los historiadores están bastante seguros de que algunos detalles son leyendas populares porque él era tan legendario. Pero no están completamente seguros de cuáles. Supuestamente ganó al menos 60 combates, algunos de ellos contra múltiples oponentes a la vez. Era conocido por llegar tarde a los duelos para menoscabar el honor de sus oponentes, lo que los hacía ser excesivamente agresivos. También se dice que derrotó a un oponente que empuñaba una espada de acero completamente afilada con un remo de barco de madera. Al parecer, el duelo terminó rápidamente. Bombas de murciélagos. Las bombas de murciélagos fueron un experimento militar audaz de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, donde se colocaron murciélagos vivos con pequeñas bombas incendiarias y se empacaron en cápsulas con forma de bomba que los liberaban en el aire antes del impacto. El plan era lanzarlas sobre ciudades japonesas. Los murciélagos se dispersarían, se posarían en edificios de madera y luego se activarían con un temporizador, incendiando todo.
Resulta que funcionó muy bien, demasiado bien, en realidad. Durante una prueba en Nuevo México, los murciélagos escaparon antes de tiempo y provocaron un incendio en una base aérea de los Estados Unidos. El ejército guardó el proyecto en secreto después de eso. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército japonés envió globos con artefactos incendiarios hacia el noroeste pacífico de Estados Unidos. Los flotaron a través del océano, y las bombas incluso incendiaron algunos árboles. Todo era muy confidencial del lado estadounidense, ya que no querían que la población americana, pero especialmente el ejército japonés, supieran que habíamos sido invadidos con éxito. Mi abuelo estaba en el servicio de vigilancia contra incendios en Oregón con una buena visibilidad desde las torres, y le pidieron que guardara silencio sobre Tripula durante la guerra. Algunos de esos globos viajaron tan lejos como Michigan. Durante la Primera Guerra Mundial, ocurrió un enfrentamiento naval en el lago Tanganica, que se encuentra en la frontera entre el entonces Congo belga y África Oriental alemana. El control alemán sobre este lago, tras el hundimiento de un barco de vapor de la Corporación de Lagos de África Británica llamado Cecil Rhodes, permitió a los alemanes llevar a cabo incursiones en Rhodesia del Norte y otras áreas bajo control belga. Con el fin de ganar el control del lago, se construyeron un par de pequeñas cañoneras llamadas Mimi y Tutu en Inglaterra, y luego fueron transportadas a través del océano, por el corazón de África en tren, con docenas de bueyes, 2 tractores de vapor y el trabajo de muchos africanos contratados. La expedición fue liderada por un comandante de banca llamado Geoffrey Spicer Simpson, quien era conocido por su afición a usar faldas de drill color caqui y estaba conformada por una variopinta tripulación de militares y civiles. Es un capítulo fascinante y poco conocido de la Primera Guerra Mundial en uno de sus teatros más pasados por alto. El hecho de que Spicer Simpson, en el transcurso de la campaña naval, fuera adoptado como una figura casi divina por una tribu del lago que levantó efigies en su honor es solo uno de los muchos detalles extraños e interesantes de esta historia que realmente merece una adaptación en la gran pantalla. Hay un libro fascinante titulado Mimi y Tutu avanzan, de Giles Foden, que no puedo recomendar lo suficiente. Es una historia realmente extraordinaria de determinación y de aficionados venciendo las adversidades. La incursión en el Medway. Durante una de las guerras entre Inglaterra y los Países Bajos, una flota holandesa navegó más allá de las posiciones defensivas inglesas en la desembocadura del Támesis y llegó al río Medway, donde una buena parte de la flota inglesa estaba anclada. Los holandeses incendiaron gran parte de ella y remolcaron el buque insignia inglés, MMS Royal Charles, de regreso a los Países Bajos. Sin embargo, las aguas costeras holandesas eran demasiado poco profundas para que el Royal Charles pudiera operar como parte de la marina holandesa, por lo que encontraron un puerto donde podían atracar Hellevoetsluis Louis y convirtieron el buque insignia de la Royal Navy en una atracción turística. Eventualmente fue desguazado, pero se conservó parte de la popa como pieza de museo en exhibición en el Rijksmuseum. Se prestó al Reino Unido hace algún tiempo para una exposición que celebraba el jubileo de diamante de la reina Isabel II. Un samurái negro se abrió paso a través de Kioto para llegar a su señor, quien estaba bajo asedio por otro de los vasallos de su señor que había decidido llevar a cabo un golpe de estado. Cuando finalmente detuvieron al samurái negro, no pudieron matarlo debido a lo público de sus acciones en nombre de su ahora difunto señor. Para no perder la cara inmediatamente después de su traición, el traidor despojó al samurái negro y lo devolvió a los portugueses. El incendio de whisky de Dublín ocurrió el 18 de junio de 1875 en la zona de Liberties de Dublín. Duró una sola noche, pero causó la muerte de 13 personas por intoxicación etílica y resultó en daños por 6 millones de euros solo en whisky ajustado por... La gente bebió del río de whisky de 15 centímetros de profundidad que se dice que fluyó hasta Coombe. Ninguna de las muertes ocurridas durante el incendio fue debido a inhalación de humo, quemaduras u otra forma de contacto directo con el fuego. Todas fueron atribuidas a intoxicación etílica por beber el whisky sin diluir que corría por las calles, almacenado en barricas que explotaron. Este alcohol era mucho más potente que el whisky ofrecido en venta en botellas. Durante la Primera Guerra Mundial, los informes del Frente Oriental indicaban que los lobos, posiblemente atraídos por el gran número de heridos y fallecidos, estaban atacando a los soldados, lo que hacía imposible mantener una batalla efectiva. La solución
Las tropas alemanas y rusas, a pesar de ser enemigas, acordaron un alto el fuego temporal para concentrarse en eliminar la amenaza de los lobos. Las tácticas. Los soldados utilizaron diversos métodos, incluyendo veneno, ruidos fuertes, granadas de mano e incluso armas automáticas, para deshacerse de los lobos. En 1962, Neil Armstrong, quien en ese entonces era piloto de prueba del X-15, voló a una altitud de más de 60.000 metros y a 5 veces la velocidad del sonido. Al regresar, tenía el avión en un ángulo incorrecto y, literalmente, rebotó en la atmósfera y volvió a subir al espacio, o al menos lo suficientemente alto como para que el aire fuera demasiado delgado, para que las superficies de control funcionaran. Durante la Segunda Guerra Mundial, había un soldado llamado Jack Churchill que se hizo famoso por usar una espada escocesa y tocar la gaita durante las batallas. También se dice que logró desvivir al menos a un alemán con un arco largo, si no recuerdo mal. Después de años de guerra y combatiendo en numerosos frentes, fue capturado por los alemanes, quienes pensaron que podría estar relacionado con Winston Churchill, lo cual, evidentemente, es caso. México y Francia entraron en guerra porque Francia quería invadir por dinero. Como Francia no tenía una razón legítima para iniciar un conflicto, decidieron utilizar el hecho de que un pastelero francés no fue pagado por funcionarios mexicanos por unos pasteles que consumieron durante la Guerra de Independencia como justificación para la invasión. El nombre de la guerra y mi cosa favorita al respecto fue la Guerra de los Pasteles. En 1910, el congresista de Luisiana Robert F. Broussard presentó la resolución de la Cámara 23.261, que proponía la importación y liberación de hipopótamos en los pantanos. La idea era que los hipopótamos comieran la jacinto de agua invasora y que pudieran convertirse en una nueva fuente de carne en América. Theodore Roosevelt, el Departamento de Agricultura y varios periódicos importantes apoyaron el plan para la carne de vaca de lago. Louis Armstrong utilizó a Richard Nixon como un mensajero improvisado para sustancias. Armstrong regresaba de una gira internacional y tenía bastante cannabis en su equipaje. Nixon acudió al aeropuerto para recibirlo, supongo que por una oportunidad fotográfica o algo así, y lo conoció antes de la aduana. Armstrong dijo que estaba demasiado cansado para cargar con todo su equipaje, así que le pasó la maleta con la hierba a Nixon para que la llevara por él, eludiendo así la aduana y evitando ser registrado.